Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo una nueva jornada repitiendo zona, en la misma zona en la que fue mi anterior jornada. Y bueno, aunque no pude grabar la mitad de las capturas, sí que os voy a mostrar algunas de ellas. Y bueno, la verdad que el agua estaba un poco mejor que esta última vez. Estaba turbia, pero la visibilidad era bastante más aceptable. Entonces en esta jornada, como era bajamar y no se veía mucho movimiento de pescado comiendo en la rompiente, comiendo en las zonas altas de los cabezos, pues bueno, me centré un poco más a pescar entre el alga y un poquito más a la espera, a ver si con un poco de suerte pues podía realizar alguna captura. Fue una jornada difícil, una jornada larga, y gracias a que eché bastantes horas en el agua fue cuando pude ir consiguiendo realizar alguna captura, pero la verdad que costó bastante. Aquí fue donde realicé la primera y bueno, realicé una pequeña espera aquí ya que veía unos cuantos sargos. Bueno, en este caso son mojarras que pertenecen a la misma familia, pero es otra clase de sargo. El nombre científico es Diplodus vulgaris. Y bueno, aunque siente bastante rechazo esta especie por mucha gente, a mí me gusta capturarla, ya que comparte su misma alimentación y hábitos, y a la hora de comerlos prácticamente lo mismo. Incluso conozco gente que le gusta más que el sargo común. Después de esta primera captura, pues sigo insistiendo por la zona y después de muchas bajadas sin éxito, en esta logro llegar a una, bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Una especie de claro, de llanura en la que había bastante laminaria, pero no era muy densa, y la verdad que me tenía muy buena pinta. Me tenía pinta una zona en la que me podría encontrar tranquilamente alguna lubina o algún buen sargo descansando entre el alga. Entonces pues voy realizando un acecho, planeando por encima del alga muy lentamente, y bueno, pues la verdad que aquí el agua estaba un poco mejor de visibilidad, y luego de estar unos segundos planeando por encima del alga logro visualizar un sargo bastante bueno que estaba descansando y consigo capturarlo. Yo la técnica que más suelo usar a la hora de pescar es al acecho. Es la técnica que más utilizo, y bueno, pues depende un poco de la zona y de las condiciones de ese día del mar. Bueno, pues normalmente pues voy mezclando acechos con pequeñas esperas. Pues cuando llego a una zona en la que veo que hay un poco más de movimiento de pescado, pues suelo pararme, mirar, observar, ver si se me acerca algún pez, continúo con el acecho o simplemente pues espero un poco más y con un poco de suerte pues consigo capturar alguna pieza, como en esta bajada, que después de realizar ese pequeño acecho por el canal de laminaria llego a este claro, a esta apertura donde veo un poco más de movimiento y decido realizar una espera, y aquí consigo capturar otra bonita mojarra. La verdad que en esta jornada se dieron 3 capturas más, pero no las he podido grabar debido a la batería de la cámara. Al ir siempre de infantería, al encontrarme lejos de la costa, es mucho riesgo intentar cambiar la batería en mitad del agua, ya que puedo correr el riesgo de que se inunda la cámara y se estropee. Entonces bueno, pues consigo grabar pues lo que me dé la batería, como fueron estas tres capturas. Esta es una nueva jornada, una semana después, una jornada que fue especial, una jornada que fue a la vez frustrante para mí, ya que pude haber conseguido la mejor pieza en lo que va del año. Y bueno, os lo mostraré al final de este vídeo. Visito una zona de nuevo en la que hacía mucho tiempo que no venía y en la que solo había pescado una vez, con el afán de explorarla mejor, ya que es una zona
que me tenía muy buenas vibraciones para ir en busca de grandes robalos. Y bueno, una jornada en la que el agua enfrió bastante, en cuestión de días pues la temperatura del agua había descendido entre 4 y 5 grados y eso afecta mucho a los peces. La verdad que fue una jornada en la que apenas se veía vida. En estas primeras bajadas, pues en esta pequeña grieta, aunque no lo apreciéis en las imágenes, me encuentro un bonito banco de sargos tranquilos, descansando en esta grieta. Como veis hay un mar de fondo brutal. Y bueno, la verdad que en esta jornada pues iba con idea de buscar un gran robalo y bueno, aunque los sargos eran de muy buen tamaño, pues decido no disparar y centrarme solo en las lubinas y ver si consigo capturar una de buen tamaño. En esta bajada y a medida que voy descendiendo, voy visualizando lo que parece una bonita cueva a la que echar un vistazo. Cuando me acerco lo suficiente a la entrada, se aparece una gran lubina que en cuestión de un segundo se da la vuelta y escapa. Aunque no lo apreciéis bien en esta primera imagen, lo vais a ver mejor en la repetición. Una bonita lubina que se da a la fuga. Igualmente he hecho una visual dentro de la cueva, aunque ya no veo nada interesante dentro de ella. Me está dando buenas vibraciones la jornada. La verdad que en anteriores bajadas pues me he encontrado con bastantes lubinas pequeñas y bueno, en esta ocasión pues esta lubina que en una décima de segundo desapareció, pero bueno, esto me está indicando que me estoy moviendo bien por la zona y que tengo muchas opciones de poder encontrarme con otra bonita lubina por la zona. Es bajamar y acaba de amanecer hace poco. Creo que son buenas condiciones. No tengo mucha experiencia en busca de grandes robalos, pero creo que son buenas condiciones para ir en busca de ellos. La verdad que me encuentro en unos fondos espectaculares. Es una zona que aún me queda mucho por explorar, pero la verdad que me encanta para intentar encontrar estos peces. Una zona amplia de arena donde se encuentran grandes rocas que forman cuevas muy bonitas entre la arena y la roca. Bastante laminaria, canales que se forman entre la arena y la laminaria. La verdad que es un sitio precioso. Y bueno, en esta bajada me encuentro este sargo, que al principio pues tengo dudas de si capturarlo o no, pero unos metros más adelante ya logro visualizar unos destellos plateados que me parecen así a priori que son lubinas. Entonces decido no disparar para intentar no asustar a los peces que se encuentran cerca y hago una bajada en la misma zona y me voy aproximando lentamente hasta el sitio donde me parecieron ver unas lubinas. Poco a poco me voy acercando a la zona donde me pareció verlas, y efectivamente, cuando llego a la zona veo que es un gran banco de lubinas y aunque en primera instancia logro visualizar unas cuantas pequeñas, de repente saltan las alarmas en mi cabeza y ya logro visualizar una gran lubina que está descansando en la arena y que se va tranquilamente por detrás de la piedra. Pero detrás de esta aparece un gran robalo al que consigo poner a tiro y acertar. En primer momento pienso que el disparo es bueno, pero no es así. El disparo se me ha ido un poco arriba y le doy en el lomo, y el robalo en una embestida se desgarra y logra escapar. Y en ese momento me doy cuenta que he perdido la mejor captura en lo que va de año. Luego me doy cuenta que después del mantenimiento que le hice al carrete tengo el freno totalmente cerrado. Si llego a tener el freno ajustado, como siempre lo tengo en todas las jornadas, probablemente podía haber trabajado la pieza y tenido muchas opciones de poder recuperarla. Un despiste que me salió bastante caro, pero así es la pesca submarina. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo.